Y hablemos ahora de salud mental, algo que afortunadamente se habla sin tanto tabú hoy en día, que abiertamente podemos contar y reflexionar juntos, en familia, con los amigos, de diferentes casos que sin duda prenden las alarmas. Hace unos días vimos la triste historia de la Miss USA 2019 de Chelsea Christie, que se quitó la vida el pasado domingo tirándose de un rascacielos en New York. Por eso vamos a hablar de la mano de una experta. Como siempre, nos acompaña aquí en Trendeando mi queridísima Claudita Ramírez con nosotros para hablarnos de los síntomas del suicidio y cómo podemos prevenirlo o estar un poco más alerta en nuestro entorno social y familiar. Claudia, bienvenida a Trendeando. Hola mi querida Cata, muchísimas gracias por la invitación y bueno, acá estamos presentes ante este caso que en ocasiones pensamos que no es normal y definitivamente es algo que pasa cada 4 segundos en nuestra vida. Wow, y sabes que antes también trataba de evitarse el tema, ¿no? En temas familiares, en temas de un amigo que había pasado por un suceso de esto, algún familiar que había perdido la vida con algún tipo de decisión, como que lo ocultábamos. ¿Por qué es tan importante poner este tema sobre la mesa y cuáles son esos síntomas y alertas que debemos estar pendientes en nuestro entorno? Claro que sí, mi querida Cata, y es muy importante que recordemos que la salud mental, estamos en la era de la salud mental después de esta pandemia, después de muchísimas cosas que hemos tratado de sobrevivir y es apenas importante que empecemos a hablar de ello. ¿Y qué es hablar de la salud mental? Es hablar precisamente uno de los trastornos y de las enfermedades más comunes por el que hoy la gente pierde tanto la vida y es la depresión. Entonces es muy importante recordar que sentimientos como la melancolía, la tristeza, el desánimo o la irritabilidad perjudican a las personas, sobre todo con estas enfermedades como la depresión. Además que no solamente es de comportamiento y de conducta, sino que pasa algo químicamente y es una caída o una producción baja de serotonina que es la encargada de generar placer y sentimientos de energía en nosotros mismos. Hablemos de Clau, uno como paciente y una persona como espectadora. ¿Qué síntomas son alarmantes? ¿Cómo sé yo que ya lo que tengo no es simplemente una tristeza, sino que tengo unos síntomas de depresión profunda, incluso hasta pensamientos suicidas? Y también, ¿qué detectores, qué detonantes hay a nuestro alrededor que podamos decir, óyeme, fulanita o sutanito, ya esta conducta que está teniendo ya no es normal? ¿Cuáles son esas alarmas? Claro que sí. Inicialmente puede ser difícil diferenciar los episodios de tristeza con los estados de depresión. Así que la tristeza se da a consecuencia de un evento que puede pasar como me despidieron del trabajo, terminé la amistad o rompí la amistad con una amiga, rompí la relación. Entonces, obviamente hay sentimientos de tristeza, pero cuando esta tristeza se prolonga por el tiempo, entonces ahí es donde empezamos a buscar un profesional y empezamos a llamar esa tristeza a un estado de depresión constante. ¿Cuáles son estos síntomas importantes? Normalmente la depresión a veces se viste también de felicidad. Qué bueno lo que estás diciendo, sí. Claro que sí, con máscaras llenas de tacones, de brillantes, de sonrisas y de vidas perfectas que normalmente se ven en las redes sociales. No hay tristeza, no hay sufrimiento, todo es alegría y mucha diversión. Pero tenemos que empezar a tener unas alertas cuando empezamos a ver esos familiares o a nosotros mismos cuando estamos en largos periodos de tristeza, cuando llevamos más de algunas semanas. Entonces hay unos factores emocionales en donde podemos identificar esa frustración y ese estrés. Hay factores emocionales como la frustración y el estrés que también pueden marcar niveles grandes de tristeza y llegar a la frustración. Entonces hay que empezar a analizar, hay que ponernos inteligentes y mirar qué está pasando con nosotros mismos, pero también qué está pasando con nuestro familiar, tal vez el más cercano, cómo está nuestra familia, empezar a mirar y a identificar si esa persona ha tenido cambios en su comportamiento, si ya no sale, ya no hace las actividades que hacía antes, tiene dificultades para dormir, tiene sentimientos de extrema tristeza, se desespera, ira, culpa y sobre todo falta de autoestima. A veces también falta de apetito, de energía física, incapacidad para la concentración y difícil momento para recordar algunas cosas de su pasado. Entonces es muy importante que estemos alerta porque hay muchos factores de riesgo que se pueden identificar en el suicidio y esto normalmente se da desde
señales de la depresión, así como pasó con el caso de Miss USA, que ella dio diferentes características o síntomas en donde ella definitivamente no quería ser vieja. Ella no quería envejecer y ella en algunas ocasiones hablaba sobre que le daba mucho miedo sentir ese frío de cumplir 30 años porque le recordaba que tenía muy poco tiempo para importarle a los ojos de la sociedad y para ella era desesperante. Entonces hay muchas señales de alerta que aunque muchas personas se vistan de colores, tengan excelentes fotos y vivan una felicidad virtual, también podemos mirar qué es lo que pasa por dentro de esa auténtica vulnerabilidad que tienen las personas que pasan por un periodo de depresión y evidentemente pueden causar un suicidio como el que estamos afrontando en este momento. El suicidio es un tema patológico en mi criterio en muchos temas, no solamente temas emocionales, sino el tema del desbalance químico. Vemos las depresiones posparto que en un número importante y significativo llegan al suicidio por ese desbalance químico que sucede al momento de tener un proceso de gestación y luego el momento de tener un bebé. ¿A quién se acude? ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? En estos casos de depresión con pensamientos suicidas, ¿a cuál de los dos se acude? Yo, mi querida Cata, considero que debemos acudir a los dos profesionales. El psicólogo cumple un papel muy importante porque este psicólogo hace una terapia psicológica, una psicoterapia en donde intenta entender qué es lo que está pasando con esta persona, cuáles son esos pensamientos negativos y cómo manejar esas emociones para que hagan una reestructuración cognitiva. El psiquiatra, con la ayuda de los medicamentos, puede ayudar a que ese mensaje químico no tenga tanta caída como la serotonina y estabilice ese mensaje químico o esos neurotransmisores que hacen que la depresión aumente cada vez más. Pues mi Clau, muchísimas gracias. Es un tema que podemos abordar durante muchísimas horas, es un tema que de hecho podemos retomar para hablar de otros aspectos, porque sin duda es algo importantísimo que tenemos que seguir hablando. El tema de la salud mental es una realidad que gracias a Dios estamos quitando tantos tabús, que ya la gente está diciendo, alzando la manita y diciendo auxilio, siento que esto no es normal, siento que algo me está pasando y quiero pedir ayuda. Así que gracias. Cuéntame cuáles son tus redes sociales rápidamente para que podamos ahí seguirte y buscar más información. Claro que sí, mi querida Cata, y recordemos que la persona más importante que vas a conocer en la vida vas a ser tú. Mis redes sociales son psicóloga Claudia María Ramírez en Instagram y recuerden que cada país hay una línea de crisis de salud mental. Qué bueno eso, a buscar estas líneas, no estamos solos y necesitamos buscar ayuda si sentimos que algo no está bien.